una colección de palabras pronunciadas por personas a punto de ser ejecutadas. Personas que están en lo que se conoce como la death row o el pasillo de la muerte, en lugares donde la pena de muerte es practicada. Quizá usted ha leído, ha visto noticias, ha visto en alguna película, alguna escena en la que las personas a punto de morir, ya sea en la silla eléctrica o por la inyección letal o la cámara de gases o alguna otra forma de ejecución, se les permite tener unas últimas palabras. A veces esas palabras son dirigidas a los familiares de las víctimas, palabras que muchas veces son palabras de súplica de perdón. Algunas veces esas palabras finales no son dirigidas a los deudos. Hay toda una serie de respuestas que estas personas tienen cuando están a punto de ser ejecutadas. Y usted dirá, bueno, ¿quién lee? ¿Quién se pone a leer las palabras de personas que están a punto de ser ejecutadas? Bueno, yo. Y lo hice en preparación para esta homilía. Hoy vamos a escuchar las palabras de 3 personas a punto de morir. Permítame pausar. Por favor, Noé, ¿puedes bajarle un poco? Tenemos mucho feedback aquí, gracias. Hoy vamos a escuchar las palabras de 3 personas que están a punto de morir. Y las palabras de estas 3 personas han sido registradas por Lucas, un historiador cuidadoso. Él mismo, al comienzo de su evangelio, en el prólogo de su obra, hablando a alguien que identifica como Teófilo, le dice que después de haber investigado cuidadosamente las cosas que han sido, dice él, ciertísimas entre nosotros, me pareció bien escribírtelas en orden para que puedas conocer, dice Lucas, lo que ha sucedido. Lucas entonces registra los eventos de la crucifixión y lo hace desde su propia perspectiva y de acuerdo a sus propósitos. Él fue cuidadoso de registrar estas palabras, palabras de 3 personas a punto de morir. Me pregunto, ¿cuáles serán nuestras últimas palabras? Si algo tenemos nosotros en común con por lo menos 2 de las personas aquí, es que todos vamos a fallecer en algún momento. Tal vez tengamos oportunidad para unas últimas palabras, tal vez no tengamos oportunidad para unas últimas palabras. Quizá algunos aquí mueran durante su sueño, quizá algunos de aquí mueran después de una larga agonía, quizá algunos aquí mueran en un accidente, quizá algunos aquí mueran de la manera más absurda y más tonta. Pero todos vamos a morir. Y no sé si algunos de nosotros tendremos la oportunidad de tener algunas palabras finales, pero quizá simplemente por curiosidad diría, piense usted en cuáles serían sus últimas palabras. Bueno, sin importar cuáles sean sus últimas palabras, veamos las palabras que Lucas ha registrado aquí en su evangelio acerca, palabras, mejor dicho, pronunciadas por 3
personas. ¿Quiénes son estas personas? Las primeras dos personas son dos reos condenados a muerte, de los cuales Lucas nos dice, fueron condenados a morir junto con Jesús. ¿Cuál fue la pena? Muerte por crucifixión. Y Lucas nos dice en su evangelio que dos ladrones, no sabemos exactamente, cuál fue precisamente la naturaleza de los crímenes cometidos por estas personas, pero para ser ejecutados por medio de la crucifixión, bueno, esto nos dice que no eran malhechores comunes y corrientes, eran personas que merecían la pena más degradante, la pena más vergonzosa y la pena más cruel de muerte, la crucifixión. Lucas nos dice entonces que cuando llegaron a un lugar que él identifica en su griego original como un monte llamado Cranion en el idioma griego, y usted quizá puede identificar que de esa palabra nosotros obtenemos nuestra palabra cráneo. En arameo nos dice, el lugar se llamaba Gólgota, y Gólgota significa calavera. Se le conoce o se le conocía a ese lugar como el monte de la calavera. No sabemos si tenía la forma de una calavera o se le llamaba así porque era un lugar de ejecución, un lugar de muerte. Cualquiera que sea el caso, este lugar de ejecución era conocido como el Gólgota, el Calvario o el monte de la calavera. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, nos dice que Jesús fue crucificado y junto a él fueron crucificados dos ladrones. Ahora, durante las primeras horas de la crucifixión, y de hecho durante todo el recorrido y aún antes, cuando apresaron a Jesús, cuando fue llevado a juicio y durante su tortura, durante su flagelación, Jesús fue el objeto de escarnio, de oprobio, de burlas, de golpes, de insultos, de escupitajos. Y nos dicen los escritores de los evangelios que aún estos que fueron crucificados con Jesús, inicialmente durante las primeras horas de su suplicio, de su martirio, se unieron a la multitud, se unieron a los líderes religiosos y aún a los soldados romanos en el escarnio hacia Cristo. Podemos identificar en la narrativa de Lucas que por lo menos había tres clases de escarnio, de burla. Una tenía tintes religiosos. Los líderes religiosos decían: si tú eres el Mesías, si realmente eres el Mesías, baja de la cruz para que nosotros creamos. Decían ellos: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Bueno, por lo menos había cierto atisbo de verdad en lo que ellos decían. De alguna manera, pues ellos no podían negar que Jesús había salvado a muchas personas, había sanado a los enfermos, había devuelto la vista a los ciegos, Jesús había hecho andar al paralítico, había Jesús sanado al leproso, había resucitado gente de los muertos. Jesús de hecho había salvado a muchos. Quizá ellos no podían poner en tela de juicio esa realidad, pero aprovecharon el momento para burlarse de Jesús. No, tú no eres el verdadero Mesías, tú no eres el Mesías que nosotros esperamos. También los soldados romanos se unieron a las burlas, y la burla que de ellos tenía tintes más bien políticos. Si tú eres el rey, ¿no que eres el rey de los judíos? ¿No que tú eres el rey que venías a salvar a estos judíos? A ver, baja de la cruz, sálvate, para que creamos en ti. Los romanos también, los soldados se burlaban de él. Pero nos dice Lucas, como mencioné hace unos instantes, que también los dos malhechores crucificados junto con Jesús se unieron a estas
burlas. Y entonces Lucas registra las palabras de uno de ellos. Vea usted el versículo 39. Aquí tenemos las palabras, o las primeras palabras de estos hombres a punto de morir que veremos. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, se burlaba de él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre había sido toda su vida probablemente un hombre que vivió haciendo lo malo. Un hombre que aquí es descrito como un malhechor. Y este hombre completamente endurecido por el pecado. Este hombre cegado por el pecado. Al ver a Jesús en la cruz, lo único que pudo hacer fue unirse a las burlas de los demás. Este hombre completamente endurecido por el pecado, lleno de incredulidad, injuriaba a Jesús. De hecho, como escucharemos más adelante, ni aún en tormento, ni aún estando a punto de morir, este hombre tenía una pizca de arrepentimiento. Y eso me hace pensar, hermanos, que contrario a lo que podemos pensar, o lo que podamos creer, el umbral de la muerte no va a obrar necesariamente un cambio en la naturaleza del ser humano. Quizá algunos entretienen la idea que el prospecto de la muerte, una muerte inminente, hará que las personas cambien. Por el contrario, si algo es cierto, al momento de la muerte, la aparente bondad, la aparente religiosidad de las personas será puesta completamente de lado. En otras palabras, los verdaderos colores de una persona serán revelados muy probablemente al momento de estar muriendo. Pues verá usted, durante la vida podemos nosotros de alguna manera podemos aparentar ser buenas personas. Y sí, por la gracia de Dios, por la gracia común, somos capaces de hacer por lo menos superficialmente obras buenas que contribuyen al bien de la familia, al bien de la sociedad, al bien común. Sí, por la gracia común del Señor podemos refrenar nuestra maldad y todos nosotros podemos dar la apariencia de que somos buenos ciudadanos, buenos padres, buenas personas. El problema es que las personas no pueden conocer lo que hay en nuestro corazón. Y usted lo sabe, usted es capaz de refrenar pensamientos, de refrenar palabras, de no expresar lo que realmente piensa, de enmascarar con una sonrisa envidia, celos. Usted es capaz, por supuesto, de contenerse y no dar rienda suelta a lo que realmente quisiera hacer. Usted puede aparentar, mirar con respeto, mientras que por dentro está usted albergando toda clase de pensamientos pecaminosos, quizá pensamientos lujuriosos, etc. Pero al momento de morir, entonces, una vez más, repito, los verdaderos colores de las personas serán revelados. Algunos piensan que, no, en el momento de mi muerte yo he de arrepentirme. Todavía hay tiempo. Soy joven, puedo disfrutar la vida. Ya habrá tiempo. Cuando yo esté enfrentando la muerte, entonces yo ya me arrepentiré de todo lo malo que he hecho. Este hombre es prueba de que no necesariamente esto es el caso. Este hombre junto a Jesús, a unos escasos metros de Jesús, es prueba de que
En el momento de morir, las personas entonces serán dejadas completamente a su incredulidad, a su ceguera espiritual, a su obstinación pecaminosa. Las personas serán dejadas a su rebelión. Por eso es que el otro que estaba junto a él le dijo: ni enfrentando lo que estamos enfrentando, temes a Dios. Pues sí, así es. Nos dice Lucas que él injuriaba a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Me pregunto qué clase de salvación quería este hombre. Obviamente quería ser salvado de la muerte, pero no necesariamente él estaba pensando en salvación de sus pecados. Él no estaba pensando en ser otra clase de persona, solamente estaba pensando en su beneficio personal. Este hombre a punto de morir, lo único que logró hacer, lo único que pudo decir fue insultos en contra de Jesús. Dicen los historiadores que José Stalin, uno de los infames personajes del comunismo, cuando estaba en su lecho de muerte, él estuvo en una especie de coma. Pero dice alguien que escribe lo que aconteció, que de pronto Stalin abrió los ojos y pudo levantarse de su lecho, es decir, inclinarse hacia adelante. Cerró un puño y lo agitó con fuerza hacia el cielo diciendo: te odio. Y expiró en ese momento. Yo me pregunto, ¿cómo usted y yo vamos a enfrentar la muerte? ¿Cuáles van a ser nuestras palabras? ¿Con qué clase de corazón llegaremos al momento de nuestra muerte? ¿Con un corazón endurecido por el pecado? ¿Llegaremos nosotros ciegos en nuestra incredulidad? ¿Llegaremos nosotros en total y completa desesperación, sin esperanza y sin Dios, sin paz? ¿Cómo será el momento cuando usted muera? Las primeras palabras que oímos de estas tres personas que enfrentaban la muerte son palabras aterradoras, son palabras de un hombre impenitente, son palabras de alguien que estaba enfrentando la eternidad sin esperanza alguna. ¿Cuáles serán las suyas? Pero también Lucas registra para nosotros las palabras de otro hombre allí, que estaba en el otro extremo. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son las palabras del segundo malhechor. Como mencionamos hace unos instantes, durante las primeras horas de su tormento, él también, junto con el otro, junto con su compañero de crímenes probablemente, se unió a los líderes religiosos, se unió a los soldados, a la multitud, en escarnio, en burlas hacia Jesús. Sin embargo, con el transcurso de las horas, algo sucedió. Algo ocurrió en el corazón de este hombre. Él, como su compañero y como los demás, centró sus burlas, centró su escarnio en mofarse de Cristo, diciendo: si tú eres el rey, valiente rey resultaste. Si tú eres el rey,
pues baja de la cruz y creeremos en ti. Sin embargo, en algún momento durante estas horas, algo ocurrió en su corazón. Y empezamos a ver un cambio de actitud en él. Empezamos a ver a este hombre cambiar con respecto a su actitud hacia su propio compañero y también con respecto a su actitud hacia Cristo. Note por favor, note que dice aquí Lucas, versículo 40, reprende él reprende a su compañero. Instantes atrás hacía eco a las burlas de su compinche, pero en este momento le reprende. No tienes temor de Dios, ni aún estando en este tormento tienes temor de Dios. Hermanos, incidentalmente, el temor de Dios está desapareciendo en nuestra cultura. El temor de Dios ya no está presente en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. El temor de Dios ya no está presente en las artes, en la ciencia, en la educación. El temor de Dios ya no está presente en las aulas. El temor de Dios ya no está presente en los hogares. El temor de Dios se está esfumando cada vez más de la cultura en la que vivimos. Este segundo malhechor le dice a su compañero: ni acaso, ni aún así, sufriendo lo que estamos sufriendo, ni aún así temes a Dios, ni aún estando a punto de morir tienes temor de Dios. Y entonces notamos también cómo él empieza a manifestar este cambio que ha ocurrido en él, en una manera en que nosotros no alcanzamos a ver, en una manera en que nadie allí de los que estaban presenciando ese horrendo espectáculo, ese degradante y vergonzoso espectáculo que era la crucifixión, en una manera que nadie pudo ver, en una forma por demás imperceptible, el corazón lleno de sombras de incredulidad, el corazón endurecido por el pecado de este hombre, el corazón muerto espiritualmente de este hombre empezó a latir, y de pronto la luz brilló en su corazón y él fue en primer lugar capaz de verse a sí mismo correctamente. Si algo es común en las prisiones, y si algo es común entre muchos de los que son ejecutados el día de hoy, es que se aferran a su inocencia. Si usted habla con prisioneros, muy probablemente le dirán: soy inocente. Quizá algunos tengan razón, pero la inmensa mayoría dice: es que soy inocente. Fueron las circunstancias. Yo no hice nada malo. Yo no quise hacerlo. Fue su culpa. Así por el estilo. Pero este hombre empezó a verse a sí mismo en una nueva luz. Y note usted lo que dice Lucas aquí, versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Noten por favor cómo él dice: nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Este castigo que estamos sufriendo no es un castigo injusto. Nosotros justamente estamos sufriendo. Recibimos lo que merecen nuestros hechos. Este hombre entonces pudo verse a sí mismo como lo que era, un pecador. Y él reconoció en este momento la justicia de su castigo. Ahora, es muy probable que él no solamente estuviera pensando
en el tribunal romano, en el tribunal civil. Él probablemente también estaba pensando que estaba mereciendo estaba recibiendo, lo que merecieron sus actos. Estaba recibiendo el justo castigo que merecían sus actos, pues él se sabía culpable en ese momento delante del Tribunal Supremo de Justicia, delante del trono del Juez Supremo del universo. Él se sabía pecador, justamente condenado por sus actos. Usted dirá, bueno, pero él era un malhechor, era un ladrón, era probablemente un sedicioso, un revoltoso, un malviviente. En términos coloquiales, un malandro hecho y derecho. Yo no soy así, yo no soy un criminal, jamás he sido demandado, nunca he estado frente a un juez, ni siquiera una multa de tránsito tengo. No, nunca he recibido realmente un citatorio para estar ante una autoridad penal. No, yo no soy esa clase de persona. Sin embargo, usted y yo tenemos que pensar en que tal vez usted no haya llegado a ese grado de pecado, de maldad. Tal vez usted no sea un asesino, no sea un malhechor. Pero si algo tenemos en común usted y yo, es que ambos hemos quebrantado la ley de Dios. Nacimos pecadores. Y desde que nuestro corazón empezó a latir, o desde que fuimos concebidos, somos pecadores. Y hemos quebrantado la ley de Dios en palabra, pensamiento, en obra, con nuestras imaginaciones, con nuestros sueños. Hemos quebrantado la ley de Dios no haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, piénselo por un momento. No sé cuántos de nosotros nos levantamos esta mañana sin un solo pensamiento de gratitud a Dios. Solemos pensar y decir que somos buenas personas, y probablemente lo somos digámoslo así, en un sentido horizontal. Socialmente probablemente somos buenas gentes, buenas personas, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo, buenos padres, buenos esposos. Muy probablemente en un sentido horizontal a lo mejor lo somos. Sí, quizá usted pueda decir, yo no soy esa clase de persona, yo no puedo decir como él que merezco ser castigado como él estaba siendo castigado. Pero piénselo por un momento. El gran pecado de la humanidad es que no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El gran pecado de la humanidad es que hemos vivido impíamente. Es decir, hemos vivido como si no hubiera Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, sino que cada quien decidió vivir su vida como ha querido vivir su vida, en sus propios términos y a su propia conveniencia. Bueno, por si eso no fuera suficiente, no me diga que usted nunca ha mentido. No me diga que usted nunca ha falseado los hechos. No me diga que usted nunca ha tenido un mal pensamiento. No me diga que usted nunca ha dicho una mala palabra. No me diga que usted nunca ha tenido una mala intención. Pero por supuesto que sí. Y cada uno de esos actos, podemos llamarles actos de debilidad, lo que usted quiera. La Biblia le llama pecado. Y todo pecado en esencia es un acto de rebelión en contra de Dios. Todo pecado en esencia es un acto de traición en contra de la autoridad de Dios. Todo pecado representa un acto de menosprecio en contra de la autoridad de nuestro Rey. Y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, por definición, usted y yo, como este malhechor, también enfrentamos la pena de muerte. No ahora, pero algún día, todos nosotros estaremos frente al tribunal de Cristo y seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cada uno recibirá el justo pago que corresponde a sus acciones.
¿Cómo llegará usted a ese día? ¿Cómo enfrentará usted el día del juicio? Algunos dicen, bueno, ya habrá tiempo de pensar en esto. Ciertamente, el enfrentar la muerte, vaya, puede representar una oportunidad para reflexionar. El problema es que no sabemos cuándo hemos de enfrentar la muerte. Y la muerte es ese oficial que le arresta y le lleva a enfrentar al juez. Por eso es que aunque la gente dice que no tiene temor, como la misma Biblia dice, no hay temor de Dios ante los ojos del impío. Por eso es que aunque en realidad vemos a la gente con aparentemente menos temor de Dios, paradójicamente al mismo tiempo las personas tiemblan ante el sonido de una hoja que cae de un árbol. Porque por más que queramos negarlo, por más que queramos suprimir la verdad, muy en el fondo sabemos la realidad. Como este hombre dijo, lo que estamos padeciendo lo merecemos. Una de esas personas de las que yo les conté, de las que leí, sus últimas palabras fueron para los deudos, diciendo, palabras más, palabras menos, yo no entré ni maté a esa persona, pero yo no soy mejor que los que lo hicieron. En otras palabras, si bien esta persona sostenía su inocencia con respecto al crimen que se le imputaba, al mismo tiempo reconocía, si bien yo no lo hice, yo no soy mejor que los que lo hicieron. Y este hombre, enfrentando la muerte, recibe el regalo de poder verse a sí mismo como él era. El regalo de poder reconocer su pecado. El regalo de poder aceptar quién era realmente. Sin justificaciones, sin excusas. Este hombre recibió el regalo de poder ver su desesperada condición. En pocas palabras, este hombre recibió la gracia del arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza cuando una persona es capaz de decir lo que este hombre dijo: estoy recibiendo lo que merezco, porque soy un malhechor, soy un pecador. Así que la transformación de este hombre se manifiesta en cómo él cambió en su actitud hacia su compañero, reprendiendo a su compañero, hablándole, alertándole, preocupándose. No temes a Dios, pero también la transformación de su corazón es evidente en cómo él empezó a verse a sí mismo. Pero hay algo más aquí, nos dice Lucas. Noten por favor, versículo 41. Mas ningún mal hizo. ¿Hablando de quién? De Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hubo un momento en la vida de Jesús en que hubiera sido muy fácil cuestionar la realidad y la verdad de que Él es el Rey, era ese momento. ¿Qué es lo que los ojos físicos de la gente veía? ¿Qué es lo que este malhechor al principio veía igual que el otro? Una caricatura de uno más de esos Mesías wannabes, como dicen en el lenguaje más o menos actual. O sea, una persona que pretendió ser el Mesías, que pretendió liberar a Israel de la opresión de los romanos, como muchos otros surgieron. Un hombre por demás incapaz, inútil, avergonzado, desnudo, flagelado, en debilidad. Si usted y yo hubiéramos estado allí, muy probablemente
muy probablemente nos hubiéramos unido a las multitudes en burlarnos, en mofarnos, en escarnecer a Cristo. ¿Cómo es que este hombre pudo ver en este Nazareno crucificado, ensangrentado, aparentemente débil? ¿Cómo es que pudo decir: acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino? ¿Sabe por qué? Porque recibió otro don, recibió otro regalo, el regalo de la fe, el regalo de fe salvadora, que le permitió ver quién era Jesús. Este hombre es inocente, este no es un pecador como tú y yo. Él es justo y santo, pero no solamente Él es justo y santo, Él es realmente el Rey, Él es realmente el Mesías, Él es realmente el Salvador. Yo no sé qué tanto entendía Él. ¿Será que, como los demás judíos de su tiempo, Él tenía la idea de que al final de los tiempos vendría el Mesías para castigar a los malvados y para restaurar a su pueblo? Y pudo por lo menos reconocer en Jesús a ese Mesías. ¿Qué tanto sabía? No lo sé. Pero lo que sí sé es que este hombre pudo ver a Jesús como Jesús realmente era. En una manera misteriosa, el corazón de este hombre cambió. En una manera imperceptible, este hombre pudo arrepentirse y pudo tener fe en Cristo Jesús. Y si este pasaje no enseña la doctrina de salvación por la gracia solamente, a través de la fe solamente, no sé qué pasaje pueda enseñar esta doctrina. Este es un hombre que recibió no lo que merecía. Él reconoció, y a diferencia de su amigo que decía: no merezco estar aquí, él decía: merezco estar aquí. Pero al voltearse a Jesús en arrepentimiento y fe, recibió lo que no merecía. Y esto nos lleva a las palabras del tercer hombre allí que enfrentaba la muerte. Nos dice Lucas que en ese momento Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de un Salvador moribundo a un pecador moribundo. Palabras de seguridad. De cierto te digo, amén te digo. Es decir, en verdad te digo. Esta es una frase que Jesús repitió muchas veces en su ministerio. Era una frase que Él decía para decirles a sus discípulos: lo que estoy diciendo, escúchenlo bien. Lo que estoy diciendo es verdadero. Lo que estoy diciendo, ustedes lo deben creer. Se voltea a este hombre Jesús, aún con el horrendo sufrimiento que él estaba padeciendo, aún con el dolor tan intenso de los clavos, las espinas, las heridas del flagelo. Jesús se voltea, y tal vez estoy especulando, pero puedo pensar que Jesús reunió las fuerzas necesarias para sonreírle a este hombre y decir: lo que te voy a decir es la verdad. Lo que te voy a decir es algo que tú debes creer. Lo que te voy a decir es algo que tú debes abrazar con todo tu corazón. Te digo esta verdad. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora hay algo aquí que tal vez pasa desapercibido, pero cuando le dice Jesús: te digo a ti, hay un énfasis que no se nota tal vez en nuestra gramática, pero bueno, aún ciertamente, pero no le prestamos atención. El verbo, por supuesto, que usa Lucas allí ya incluye a la segunda persona plural.
Y cuando Jesús entonces, además de usar ese verbo que incluye a la segunda persona plural, tú, Jesús también añade, te digo a ti. Jesús está haciendo una, digámoslo así, repetición a propósito para énfasis. Lo que estoy diciendo en este momento, dice Jesús, no es simplemente algo genérico, algo que tiene que ver con esa clase de personas como tú, o no es algo que tiene que ver con todos en este momento. Te estoy hablando a ti, sí, a ti, con todo tu pasado, con todo tu pecado, con todo tu trasfondo, con toda tu maldad. A ti, malhechor, ruin y vil, despreciado, escoria de la humanidad. Lo que estoy diciendo, te lo estoy diciendo a ti personalmente. La Biblia dice que Jesús conoce a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y Él las llama por nombre. A ti te estoy diciendo esto. Hoy vas a estar conmigo, no en el futuro, no, hoy. Unos instantes más vas a estar conmigo, no después de haber pasado años y cientos de años en un purgatorio, tratando de expiar tus culpas. No, en unos instantes más vas a estar conmigo en el paraíso, en ese lugar que perdimos por nuestro pecado, que Cristo Jesús vino a restaurar. En ese lugar en el que los justos, los rescatados por el Señor, los redimidos habitarán por siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso, sí, en el estado intermedio, sí, por supuesto, tendrás que pasar por la muerte, pero hoy mismo estarás conmigo. Ahora, por supuesto que algunos de ustedes creyentes en este momento pudieran pensar en muchas razones por las que quisieran tal vez poder estar en el cielo, descansar de su sufrimiento, ya no enfrentar la maldad de este mundo, volver a ver y abrazar a su madre, a su padre, a su abuela, a su hermano, a su hijo, a poder ver aquel cuyo rostro ya no pueden ver porque la muerte se lo llevó, como se dice, demasiado pronto, fuera de tiempo, poder estar con ellos otra vez. Pero lo que hace de esta palabra de seguridad que Jesús dio a este hombre algo que es digno de desear, es que al morir ese hombre estaría con Jesús para siempre. Como Pablo dice, yo deseo partir y estar con Cristo. La muerte para el creyente significa, por encima de todo, estar con Jesús, con aquel que nos amó, que dejó su gloria, se hizo hombre, vivió la vida que debimos vivir y murió la muerte que debimos morir. Aquel que nos amó tanto que vino a morir en una cruz por nosotros. Esas fueron las palabras de Jesús a este hombre, las palabras de Jesús a este pecador, a este malhechor, a este ladrón moribundo. ¿Y sabe usted? Esas son las palabras que usted y yo queremos escuchar cuando muramos. Esas son las palabras que queremos escuchar en el fondo de nuestra alma cuando estemos en nuestro lecho de muerte, cuando estemos tirados junto al camino en la carretera, cuando estemos en el lugar donde estemos, cuando vayamos a morir. Queremos a Jesús oír decirnos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras que usted y yo queremos escuchar. Pero para escucharlas necesitamos lo mismo que el segundo malhechor recibió: el don del arrepentimiento, el regalo de la fe en Cristo Jesús. De otro modo, en nuestra muerte estaremos como el primer malhechor, endurecidos, ciegos,
consumidos de odio en contra de Dios. La aparente bondad que nos enmarca y que nos cubre va a desaparecer en ese momento. Y también nosotros vamos a mover el puño diciendo: te odio para siempre. Para poder entonces escuchar esas palabras que Jesús dijo a este segundo malhechor, usted necesita arrepentirse de sus pecados y necesita creer que Jesús murió en esa cruz para llevar sus pecados, para que sus pecados puedan ser perdonados. Usted necesita creer que Jesús fue condenado a muerte para llevar la condena que usted merecía. Y en el momento en que usted reconoce su pecado, en el momento en que usted se arrepiente de su pecado, y en el momento en que usted, como el malhechor, le dice: acuérdate de mí, Jesús, ten misericordia de mí, en ese momento aún el más vil ofensor recibe el perdón de todos sus pecados. Así que esta tarde le hablo a ti, le hablo a usted, que sabe que en un momento de sanidad espiritual usted puede hacer a un lado las excusas y las justificaciones y puede decir: si es cierto, yo soy un pecador y estoy justamente condenado. En ese momento de cordura espiritual que quizá por obra del Espíritu Santo está teniendo usted ahora, a usted le hablo como el malhechor en la cruz. Diga: yo soy un pecador, estoy condenado por mis pecados, pero gracias, Señor, que enviaste a Jesucristo. Señor Jesús, apiádate de mí, perdóname, perdona mis pecados. Creo en ti, creo que moriste por mí, creo que diste tu vida por mí y te recibo como mi Señor. Hágalo ahora mismo. Y usted escuchará las mismas palabras que Jesús dijo a este malhechor: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. No sé si hoy, no lo sé, pero de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. No lo deje para después. No piense usted que tiene una vida por delante. Usted no sabe cuando el alguacil de la muerte le va a arrestar para llevarle al juez. Hágalo usted ahora, después del culto. Hable con su servidor, con el pastor Juan, con algún hermano aquí. Visite el mostrador allí de bienvenida. Ahí podemos platicar más con usted. Ahí estará el pastor Juan para hablar con usted. No lo deje para después. Entregue su vida a Jesucristo. Pero ¿qué de usted creyente? ¿Qué de usted que ya es creyente? Pues no puede usted menos que bendecir al Señor y dar gracias a Dios, que también en algún momento el Señor cambió su corazón. El Señor le mostró su necesidad de arrepentimiento y el Señor le mostró su necesidad de Cristo Jesús. Y por obra de su Espíritu Santo, usted pudo abrazar a Jesús como su Señor y Salvador. Dele gracias a Dios, porque solamente por la gracia de Dios usted no recibió lo que merecía. No solamente no recibió lo que merecía, sino que recibió lo que no merecía: perdón de pecados y vida eterna en Cristo. Pero también, creyente, hay algo más para usted. Quizá usted puede pensar en un familiar, puede pensar en un amigo, puede pensar en un conocido, y usted puede decir: es caso perdido. Ya lo intenté, ya me cansé de orar, ya ni siquiera quiero seguir orando, ya perdí la esperanza, yo ya perdí de verdad el ánimo. Yo creo que nunca va a cambiar esta persona. Yo creo que de verdad, como dice el refrán, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. No, yo creo que ya, yo mejor me rindo. La historia de este hombre nos dice que no hay pecador que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. Y mientras su familiar esté vivo, no caiga usted en, por supuesto, el desánimo. Siga usted orando. No sabemos si en el momento de su muerte Dios le concederá la misma gracia que concedió a este hombre. No lo sabemos, pero no pierda usted la esperanza. Siga orando por él, para que su familiar amado también oiga esas mismas palabras que Jesús habló a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén.